Ejemplo, la lisina, un aminoácido esencial en el cuerpo humano, contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En un experimento, la combustión completa de 2,175 gramos de lisina produjo 3,94 gramos de dióxido de carbono y 1,89 gramos de agua. En otro experimento, 1,873 gramos de lisina produjeron 0,436 gramos de amoníaco. Determine la fórmula molecular de la lisina sabiendo que tiene un peso molecular de 150 gramos por mol. Bueno, ¿cómo podemos plantear esto? Me indica que este compuesto, que es la lisina, contiene cuatro elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, como muchos le llaman CHON. Muy bien, entonces, vean, tengo la lisina que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en distintas proporciones. No sabemos cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, oxígenos y nitrógenos tienen. Y en primera instancia dice, hacemos combustionar la lisina. Lo hacemos reaccionar con el oxígeno. ¿Y qué me genera? Dice. Lo hacemos reaccionar con el oxígeno y me genera 3,94 gramos de CO2, dice, y cierta cantidad de agua. A ver, podemos anotar esto. Listo. ¿Cuánto de lisina? Aquí está. 2,175 gramos de lisina. ¿Me genera cuánto de CO2? 3,94 gramos. Y de agua, 1,89 gramos. Hasta ahí podemos hacer nuestro primer planteamiento. ¿Qué podemos decir? En este método, recordemos que nosotros, ¿qué indicamos? Indicamos lo siguiente. Todo el carbono que está en el compuesto, ¿dónde se va? Se va el carbono del CO2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto de CO2 tenemos? Dice. Tenemos 3,94 gramos de CO2 por el peso molecular del dióxido de carbono es 44. En cada 44 gramos de CO2 hay ¿cuánto de carbono? Si vemos del carbono, solamente hay un átomo por 2 hacen 12. Entonces, por cada 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono. Listo. Y con eso ya estaríamos hallando la masa de carbono que hay en nuestro compuesto. En este caso nos da 1,07 gramos de carbono. ¿Qué acabamos de hallar? La masa de carbono. Muy bien. De similar forma, ¿qué podemos indicar? ¿Cuánto de agua tenemos? Tenemos 1,89 gramos de agua. ¿Quién me interesa del agua? Recordemos, en este tipo de problemas asumimos lo siguiente. Decimos, todo el hidrógeno del compuesto, ¿dónde se ha ido? Se ha ido al hidrógeno que forma parte del agua. Entonces, en este caso tenemos 1,89 gramos de agua. Peso molecular del agua es 18. ¿Qué me indica eso? Por cada 18 gramos de agua, ¿cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos gramos de hidrógenos hay, mejor dicho? Hay 2 gramos de hidrógeno. Listo. Esto nos da un valor de 0,21 gramos de hidrógeno. ¿Qué acabamos de hallar? La masa de hidrógeno. ¿Qué más podemos indicar? ¿Cómo hallaría el porcentaje de carbono? El porcentaje de carbono es la masa del carbono entre la masa total por 100%. En este caso, ¿cuánto de carbono tenemos? 1,07 gramos. ¿Cuánto es la masa total? Recuerden que nos interesa la masa total del compuesto del cual quiero hallar su fórmula empírica. En este caso, de la lisina, que dice que tiene una masa de 2,175 gramos. Todo esto por 100%. Eso nos da un valor de ¿cuánto? El porcentaje de carbono en este caso sería de 49,40%. Muy bien. De similar forma, porcentaje de hidrógeno. ¿A qué va a ser igual? Va a ser masa de hidrógeno entre la masa total por 100%. ¿Cuánto es la masa de hidrógeno que acabamos de hallar? 0,21 gramos. La masa total del compuesto de la lisina es 2,175 gramos. Ahí está. Todo esto por 100%. El porcentaje de hidrógeno en este caso nos da un valor de 9,66%. Listo. Ahora vean, con este método de combustión solamente hallo el porcentaje de carbono e hidrógeno. No puedo hallar ningún otro porcentaje. En este caso dice que tiene cuatro componentes, oxígeno y nitrógeno. Me falta hallar un porcentaje más de alguno de ellos y puedo hallar el otro por simple diferencia. Y para hallar el otro porcentaje, pues nos dan esta otra parte del enunciado. Podemos traerlo por acá y hacer la interpretación correspondiente.
A ver, veamos por acá. ¿Qué nos dice? Dice, en otro experimento, ahí está, me está dando esta masa del compuesto, ¿no? Masa del compuesto desconocido, 1,873 gramos de nuestro compuesto desconocido. Han producido, dice, ¿cuánto han producido? 0,436 gramos de amoníaco. ¿A qué voy con esto? ¿Ven? Tenemos un compuesto desconocido, ya habíamos dicho. No sabemos cuántos carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos tiene. Y en otro experimento, este compuesto ha dado lugar a cuánto. Bueno, ha dado lugar, dice, para empezar a amoníaco. ¿Sí? Entonces, vean, ¿cuánto del compuesto? Dice 1,873 gramos del compuesto. ¿Han dado lugar a cuánto de amoníaco? 0,436 gramos. Entonces, ¿qué podemos decir acá, por favor? Podemos indicar lo siguiente. Todo el nitrógeno del compuesto, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido al nitrógeno que tiene el amoníaco. Muy bien. Otra vez, vean. Todo el nitrógeno del compuesto, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido a formar parte del nitrógeno que contiene el amoníaco. En este caso me interesa el nitrógeno del amoníaco. Y con estas cantidades que me dan, yo puedo hallar el porcentaje de nitrógeno. ¿Cómo puedo hallar? Pues por simple estequiometría. Bueno, por simples factores de conversión, mejor dicho. Vean, ¿cómo voy a trabajar acá? Tengo 0,436 gramos de amoníaco. ¿Y yo qué voy a decir acá? Si alguien quiere, ¿cómo hallaría el peso molecular del amoníaco? Acá el peso molecular del amoníaco. ¿Qué diríamos? Peso atómico del nitrógeno, 14. Del hidrógeno es 1 y lo multiplicamos por los subíndices. Hay un nitrógeno, hay tres hidrógenos, perdón. ¿Y acá cuánto me da? 14 por 1, 14, 1 por 3, 3, 14 y 3 hacen 17. 17 gramos sobre mol. ¿Qué pueden indicar ustedes acá? Por cada 17 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos son de nitrógeno? Aquí está, ¿no? 14. 14 gramos son de nitrógeno. Y si alguien quisiera, 3 gramos son de hidrógeno. Y en total forman los 17 gramos del amoníaco. ¿Quién me interesa acá? Les repito, el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos acá? Diríamos, por cada 17 gramos de amoníaco, hay 14 gramos de nitrógeno. Y bueno, con eso ya tendríamos la masa de nitrógeno. Esto nos da 0,36 gramos de nitrógeno. ¿Cómo hay el porcentaje de nitrógeno? Va a ser masa de nitrógeno entre masa de la muestra, masa total, por 100%. En este caso, vean, tengo 0,36 gramos. ¿Y cuánto de muestra hay? Ojo, vean, esto es otra parte del enunciado, otra parte del experimento, en otro experimento. Dice que esta cantidad de muestra ha producido esta cantidad de amoníaco. Entonces, mucho cuidado, hay que dividir entre 1,873 gramos por 100%. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da un valor de 19,17%. Vean, ya tenemos porcentaje de carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿Qué nos falta? De oxígeno. ¿Cómo voy a hallar el porcentaje de oxígeno? Pues simplemente voy a decir que la suma de porcentajes, porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno más el porcentaje de nitrógeno, más el porcentaje de oxígeno que no tenemos de dato, nos tiene que dar 100%. Desde acá despejamos el porcentaje de oxígeno, recordando que el porcentaje de nitrógeno es 19,17%. De carbono habíamos hallado 49,40% y de hidrógeno es 9,66. Entonces vean, todos estos términos que están sumando pasan a restar y hallo el porcentaje de oxígeno. ¿Sí? En este caso, si hacemos esto, nuestro porcentaje de oxígeno nos da un valor de 21,77%. Listo, ya tenemos los porcentajes de cada uno de los elementos y puedo hallar su fórmula empírica. ¿Cómo hallo la fórmula empírica? Como anteriormente hemos ido trabajando. Entonces, ¿qué hacemos por acá? A ver, ¿qué haríamos por acá? Vamos armando esto, diríamos, para el carbón, para el hidrógeno, para el oxígeno y para el nitrógeno. ¿Qué hacemos? Pues agarramos cada uno de los porcentajes. De carbono era 49,40, del hidrógeno era 9,66, del oxígeno es 21,77, lo que acabamos de hallar, y del nitrógeno es 19,17. ¿Qué hay que hacer? Hay que dividir entre el peso atómico de cada elemento. El peso atómico del carbono es 12, peso atómico del hidrógeno es 1, peso atómico del oxígeno es
16 y del nitrógeno es 14. Y obtenemos ahí ciertos valores. Para el hidrógeno no hay mucho que decir, un número dividido entre 1 sigue siendo el mismo número. Del carbono, esta división me da 4.12. 4.12. Para el oxígeno esto me da 1.36 y para el nitrógeno me da esto 1.37. Una vez que hemos hecho esto, comparamos los resultados y escogemos al número menor. Vemos que el número menor es 1.36. Entonces, ¿qué dice la regla? Dividir a todos los resultados entre el número menor. Entonces, todo hay que dividir entre 1.36. Es lo que procedemos a hacer para cada uno de los elementos. Muy bien. En acá un número entre el mismo número, pues me da 1, no hay mucho que hacer. Para el carbono, en este caso, esto me da 3.03. ¿Se puede redondear esto? Sí, está muy próximo al 3, entonces esto lo redondeo a 3. Para el hidrógeno, esto me da un valor de 7.10. ¿Se puede redondear? Sí, no está tan alejado del 7. Lo voy a redondear a 7. No es 7.2, no es 7.25 o los casos que hemos visto anteriormente. Entonces ahí lo puedo redondear. Y para el nitrógeno, pues vean que esa división me va a dar un valor cercano a 1. En este caso 1.007, que igual se puede redondear a 1. Entonces, ¿qué podríamos indicar con todo lo que hemos obtenido? Nuestro compuesto tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien. ¿Cuántos carbonos? Por acá, 3 carbonos en su fórmula empírica. ¿Cuántos hidrógenos? 7. Oxígenos 1, nitrógenos 1. Esta es la fórmula empírica. Acabamos de hallar la fórmula empírica. ¿Qué más puedo hallar? Puedo hallar el peso molecular de la fórmula empírica. Peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cuánto sería? Carbono, peso atómico 12 por 3. Peso atómico del hidrógeno es 1 por 7. Peso atómico del oxígeno es 16 por 1. Del nitrógeno es 14, 14 por 1. El peso molecular de la fórmula empírica es, que seamos estas variantes, es 73. 73 gramos por mol. Muy bien, ahí está. ¿Qué más me falta hallar? Me falta hallar el peso molecular de la fórmula molecular, pero vean, en este caso nos da este dato. Vean, determine la fórmula molecular sabiendo que la lisina tiene un peso molecular de 150 gramos sobre mol. En este caso no hay que hallar, ya nos da el problema de dato. Nos dice que el peso molecular es 150 gramos sobre mol. ¿Este peso molecular de quién sería? De la fórmula molecular. Muy bien. Nosotros sabemos que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicado por un número n. ¿Qué es n? Es un número entero y sencillo. Tiene que darme un número entero. ¿Cómo hallo n? Dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Qué tenemos acá? En el denominador de la fórmula empírica, por cierto, es 73, habíamos dicho, ¿no? 73 gramos sobre mol. Y en el numerador, ahí está el peso molecular de la fórmula molecular, 150 gramos sobre mol. Esta división, ¿cuánto nos da? Hacemos esa operación, 150 entre 73. Me debería dar un número entero o que se pueda redondear a un entero. Sí o sí me tiene que dar eso. ¿Nos da cuánto? 2,05. Esto se puede redondear a 2. No está alejado del 2, ¿sí o no? Entonces diremos en 1, ¿qué voy a tener? La fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica. ¿Cuál era la fórmula empírica? Pues era carbono 3, hidrógeno 7, oxígeno 1, nitrógeno 1. Pues ese 1 recuerden que no es necesario que lo anoten, se sobreentiende. Y todo eso lo multiplico por ¿cuánto? Por un 2. Finalmente mi fórmula molecular, ¿cuánto va a ser? Va a ser carbono 3 por 2, 6, hidrógeno 7 por 2, 14, oxígeno 2, nitrógeno 2. Y ya habría hallado con esto la fórmula molecular que me pedía el ejercicio.